Buenas tardes a todos. Como recordarán quienes estuvieron ayer aquí en esta sala, y yo quiero renovarlo, retomarlo para aquellos que tal vez puedan estar hoy y no estuvieron ayer, estas jornadas en homenaje a Rosalía de Castro se celebran con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la publicación de Cantares Gallegos, que es la obra fundacional del rexurdimento de la literatura gallega en el siglo XIX. Cantares Gallegos se publicó por primera vez en el año 1863 en la imprenta de Juan Compañel en la ciudad de Vigo, no en La Habana, como por despiste dije yo ayer en mi intervención inicial, y que quiero corregir con esta rectificación. En la jornada de ayer se produjo la inauguración, en la cual han intervenido representantes de las tres instituciones que organizan estas jornadas, este ciclo. Son el Instituto Cervantes, que nos acoge y que ha volcado todo su interés en la organización de este ciclo, aportando pues, sus medios, su poder de convocatoria y el extraordinario buen hacer de sus responsables. Ayer estuvo en la inauguración su directora de Cultura, Montserrat Iglesias. Hoy nos honra con su presencia el subdirector, José Luis García Sacristán. También el Consello da Cultura Galega, que está derrochando energía y esfuerzo en la difusión de la obra de Rosalía por medio mundo, como debe ser, y su vicepresidenta Rosario Alba de Blanco nos honra con su presencia los 3 días. Y finalmente, pero no en último lugar, la Xunta de Galicia, cuyo conselleiro de Cultura, Educación y Ordenamiento Universitario estuvo ayer también en el acto inaugural. En la jornada de ayer hubo 2 actividades. La primera fue una conferencia magnífica a cargo de Luis García Montero, que habló de Rosalía de Castro y la poesía española contemporánea. Luego después tuvimos el privilegio de asistir a un concierto extraordinariamente emotivo a cargo de Amancio Prada, que cantó poemas de Rosalía de Castro. En coherencia con lo que se hizo ayer, hoy tenemos la extraordinaria fortuna de contar con Arcadio López Casanova, que nos va a hablar de Rosalía de Castro y la poesía gallega contemporánea. Como ven ustedes, los títulos son muy parecidos, española, gallega. Como Arcadio me decía, caminando desde su hotel hacia aquí, por la calle de Alcalá, son 2 intervenciones extraordinariamente importantes porque aportan algo nuevo. Aportan algo nuevo sobre Rosalía de Castro. Y de hecho, ayer Luis García Montero, recuerden ustedes que empezaba leyendo un texto de Cernuda, del que reconocía que era su maestro, para inmediatamente contradecirlo. Porque Cernuda era muy receloso de la presencia de Rosalía en la poesía posterior, reconocía que era un gran poeta, y Luis García Montero demostró exactamente lo contrario. Es decir, demostró que Rosalía de Castro está presente en muchos poetas españoles contemporáneos, desde Rubén Darío o Juan Ramón Jiménez hasta Ángel González o el propio Luis García Montero, aunque él no haya querido decirlo por pudor, si se quiere. En coherencia con aquello, Arcadio López Casanova va a hacer un recorrido por la poesía de Rosalía de Castro, y la poesía gallega contemporánea. Yo creo que muy pocas personas habrá tan idóneas para hablar de este tema como Arcadio López Casanova, porque es uno de los reputados estudiosos de Rosalía de Castro desde hace muchos años, y como Rosalía es poeta en 2 lenguas, en gallego y en castellano. En la personalidad de Arcadio López Casanova yo querría destacar al menos 2 facetas. Una es la de profesor
y otra es la de poeta, profesor y estudioso de la literatura, tanto la escrita en gallego como la escrita en castellano. Como profesor, Arcadio López Casanova es catedrático de literatura española en la Universidad de Valencia y es bien conocido por sus penetrantes estudios literarios, tanto los referidos a temas gallegos como los referidos a temas literarios en castellano. En gallego, Arcadio López Casanova se ha ocupado de la poesía del lucense, como Luis Pimentel, o también del mindoniense Álvaro Cunqueiro, y es autor de una antología de la obra poética de Rosalía de Castro, y también ha centrado su esfuerzo en un ambicioso proyecto que es el Diccionario de Análisis Literaria, cuyo primer tomo está dedicado a la poesía. En sus estudios de literatura española en castellano, Arcadio es autor de un libro por el que yo tengo verdadera devoción, aquel Poesía y Novela, en su primera edición titulado El análisis estilístico, por el cual muchos hemos mejorado bastante en nuestra capacidad interpretativa de los textos literarios. Nos ha servido a muchos de estudio y de nuestra formación. Luego después vinieron libros como el dedicado a la poesía romántica, el dedicado a Miguel Hernández, Pasión y Elegía. También ha reunido sus reflexiones teóricas sobre la poesía en el lenguaje poético y las figuras gramaticales y, en fin, por esta labor de investigación, tanto en literatura gallega como literatura castellana, pues Arcadio López Casanova fue distinguido con el premio de investigación Menéndez Pidal de la Real Academia Gallega. Como poeta, como decía, es poeta en las dos lenguas, brilla a gran altura en las dos. En la poesía gallega ocupa un lugar crucial, reconocido por todo el mundo, porque influyó decisivamente en la evolución de la poesía gallega con un libro crucial titulado Mesteres, que es del año 1976, en su primera edición, y que marca un cambio de rumbo en la trayectoria de la poesía gallega. Luego pues vinieron otros libros en gallego como Liturgia do Corpo, por el cual ganó el premio de la crítica en la modalidad de literatura gallega, y otros que no me detendré a enumerar para no alargarme demasiado. En la poesía en castellano también Arcadio López Casanova ha brillado a gran altura, y creo que es uno de los poquísimos, no sé si hay dos, poetas gallegos que ganó el prestigioso premio Adonais con un libro titulado La oscura potestad. Luego después vinieron otros textos como Razón de iniquidad, que fue distinguido con el Premio Internacional Ciudad de Melilla, y otros más que tampoco enumeraré, pero que están reunidos toda su obra poética en castellano en un volumen titulado En oscuro desvelo. Quiero terminar diciendo que las constantes de esta poesía de Arcadio López Casanova, poesía intimista y angustiada, pues están siempre relacionadas inicialmente con el desasosiego por la pérdida de la infancia y la inocencia, un tremendo sentimiento de desposesión en el cual supongo que tiene bastante que ver el afincamiento del poeta fuera de Galicia, en Valencia, y una preocupación profunda por graves temas éticos, religiosos y existenciales, en una poesía de gran perfección formal y escrita en un lenguaje poético muy depurado. Por todos estos trabajos, tanto especulativos, teóricos, ensayísticos como creadores en las dos lenguas, Arcadio López Casanova es miembro honorario de la Real Academia Gallega. No puede ser miembro real porque no vive en Galicia, que es uno de los requisitos que la Real Academia tiene, y ha merecido en el año, creo que 2011,
el Premio da Cultura Galega das Letras, que es, en el campo de las letras, la máxima distinción que existe en Galicia para un escritor, en cuanto escritor y en el campo de las letras. En fin, yo voy a terminar porque ustedes han venido a escucharlo a él y no a mí, agradeciéndole de corazón a Arcadio López Casanova que haya hecho este viaje desde Valencia a Madrid para alegrarnos esta tarde con su presencia e ilustrarnos con sus explicaciones. Muchas gracias, Arcadio. Señora vicepresidenta del Consello da Cultura Galega, señor subdirector de Cultura del Instituto Cervantes, señor coordinador de este ciclo, muy en primer término, quiero agradecer a Ángel Basanta sus tan generosas palabras de presentación. Advertirán ustedes que son las palabras de un amigo, y agradecerle también su cordial invitación a participar en este ciclo rosariano que, organizado por el Consello da Cultura Galega y acogido por el Instituto Cervantes, conmemora el 150 aniversario de Cantares Gallegos, la obra emblemática del Rexurdimento literario. Una invitación, a decirlo, que acepté encantado desde la emoción y desde la devoción por todo lo que nuestra autora, Nai de Galicia, para decirlo en expresión pimenteliana, ha representado y representa para mí. Descubrí a Rosalía allá en los años ya tan lejanos de mi adolescencia luguesa, cuando, cursando tercero de bachillerato, en las páginas de la historia de la literatura de Díaz Plaja, se me reveló la dolorida imagen y la dolorida palabra de la cantora del Sar. Desde entonces, aquella figura y aquella palabra han sido compañía y guía, han estado conmigo en todo tiempo y en toda circunstancia a lo largo de los años, y a ellas he intentado dedicar mi más sentida palabra creadora y mi más escrutadora mirada crítica. Yendo ya hacia el tema que hoy nos ocupa, vamos a intentar dar una visión, cierto que necesariamente general y en esquema, de la presencia de Rosalía en la lírica gallega contemporánea. Una visión siguiendo dos líneas o dos perspectivas que, entiendo, se entrecruzan y se complementan. Por una parte, atendiendo a determinadas representaciones líricas que de nuestra autora nos han legado a lo largo del tiempo algunos destacados poetas, para sobre ellas ver cómo se ha interpretado la figura rosaliana. Por otra parte, fijando los períodos de articulación de la contemporaneidad lírica, viendo cuáles son en cada tiempo las poéticas canónicas y dominantes y sus ramas de desarrollo, para así, a través de ese tejido histórico-literario, ver y precisar la naturaleza y el sentido de la huella que la gran poeta ha dejado. Pues bien, y siguiendo los puntos señalados, una primera etapa se establece en la poesía gallega contemporánea entre 1890 y 1916, es decir, entre la fecha que cierra el Rexurdimento
la restauración cultural del siglo XIX y la que, en el otro extremo, apunta, como más adelante veremos, a los signos de la modernidad. Es un cuarto de siglo que se caracteriza en el ámbito de la lírica por responder a una epigonía, o lo que es lo mismo, por dar continuidad, claro que con valores y con matices de singularidad, a la poética canónica del Risorgimento. Se trata de una poética que podríamos considerar de signo socioantropológico y que se articula en tres ejes de sentido: la lengua, la tierra y el pueblo. La lengua, tesoro que se recoge de la boca del pueblo, de la Galicia marinera y labradora, que la conservó a lo largo de los siglos oscuros y que ahora se ensalza con sentimiento y se quiere dignificar elevándola al cultivo literario. Cantarte y Galicia na lengua galega, consolo dos males, alivio das penas, mimosa, suave, sentida, queixosa, encanta se ríe, conmove si chora, tira Rosalía. La tierra luego, a terra nai, como imagen idílica, centro de arraigado sosiego, vista en sus paisajes, en sus ritos y costumbres, en sus devociones, en sus tipos, en el vivificador pozo de la tradición. Y el pueblo, en fin, que aparece dominado por la injusticia, explotado por los poderosos, como abatido, siempre víctima, por las ciegas fuerzas de la historia, y al que solo queda la sumisión o la huida, o acaso soñar la rebeldía. De esta poética reseñada, y más en concreto sobre sus dos claves primeras, lengua y tierra, va a nacer y desarrollarse una rama lírica, la del ensiebrismo, enormemente fecunda, que ahí la relevancia tiene su modelo en los cantares gallegos rosalianos, el emblemático poemario con el que nuestra poeta levanta una estilización idílica de Galicia, dedicada, como advierte en el prólogo, a los de fuera, mostrando en preciosos cuadros o estampas líricos los valores, los encantos, la belleza de su tierra. Ramón Piñeiro puntualiza muy bien su significado. A nosa vida espiritual, la de Galicia y los gallegos, era humilde e esquecida, apegada aos lameiros e as searas, as veigas e as serras, aos rueiros e os adros. Foi ela, Rosalía, quen fixo que este mundo humilde e esquecido, e máis a lingua en que se expresaba, acadase en súbita presencia no mundo superior da cultura. Galicia debe o descubrimento do seu mundo cultural xenuíno e debe ao mesmo tempo que ese mundo acadase unha dimensión universal. Pues bien, esa rama lírica del ensiebrismo y consecuentemente el modelo de los cantares va a tener una decisiva presencia en esa etapa primera de la contemporaneidad, en ese primer período de signo epigónico, y va a dar sentido a parte fundamental de los libros iniciales de Noriega y de Cabanillas, los dos grandes líricos que afloran en esos momentos. En Noriega sigue presente, como en los poetas del Risorgimento, la defensa sentimental del idioma, la exaltación idealizada del gallego y el dolorido temor a su pérdida. E ha de esparecer comigo, vai expirar nos meus labios o gallego esta faliña, Cristo das linguas que exalto, e a fala
a floriña humilde do sermos o idioma patrio, en que as fonteliñas rezan e garulan os paxaros, aínda máis que a rosa de ouro que bendice o Padre Santo, máis aínda, Pai do cello, o veneran meus paisanos. En Montañesas, su primer libro de 1904, el escenario y la protagonización corresponden, según el título ya indica, al espacio lírico de la montaña y a los campesinos brañegos, de los que nos da sus trabajos, su quehacer diario, sus alegrías y sus sufrimientos. Como hacía Rosalía, pero aquí en la concreción escénica y actorial apuntadas, el poemario representa un conjunto homogéneo de cuadros o estampas de gran vigor descriptivo, ricos de matices y de colorido, en los que dibuja líricamente toda una intrahistoria social, cercana a sus ojos, cercana a su sentimiento. Apuntes de fiestas populares, de costumbres tradicionales, de tipos y formas de vida labriegos, o apuntes del tan amado paisaje de la montaña, que luego será central en su otro libro, Duermo. En los primeros libros de Cabanillas, No desterro, de 1913, y Vento Mareiro, de 1915, también se hace patente, como dijimos, la huella del enchebrismo, que se combina con la temática civil y social, y también con la de más honda vibración íntima, de manera que el poeta de la raza, según apunta Carballo Calero, por la gracia das súas dotes líricas, vibra ao compás das almas dos grandes precursores. E sendo moito máis que iso, sendo Cabanillas, é, ao mesmo tempo, e todo dunha vez, o mellor continuador de Curros e de Rosalía que rexistra a nosa historia literaria. Poemas, por citar un exemplo de No desterro, como Cencia do Adro, O vello que foi ladrón, A campana choca, o Na casa bella, o Dous raposos, de Vento Mareiro, son preciosas muestras que acreditan el acierto y la altura poética del cambanés al trazar sus estampas, llenas de vida, de colorido, de gracia, cuando no de contenido dramatismo. Y algo más, y muy importante, su buena formación literaria hace que en él, en su poesía, el enchebrismo resume gusto clásico, esté tamizado por modelos y moldes clásicos, de modo que sus poemas limitan el pintoresquismo más ruralista y se enriquece con toda una rica tópica clásica, el contentus mundi, el elogio de la vida retirada, el locus idílico, etc., tratados con intensidad y con originalidad. Recordemos, como muestra significativa, unos versos de Sono Dourado que abre Vento Mareiro. O meu sono labrego unha casiña preto do río, abrigo dos pinales, con piorno e albollos nos currales e palleiros nas eiras na curtiña. O pé da casa un miño cantareiro, o son de lira de agua que enche o caño, baixo o maino agarimo dun castaño e os amorosos brazos dun cruceiro. Entre 1916 y 1936 puede delimitarse otra etapa o período, ahora caracterizada, frente a la epigonía anterior, por la irradiación ya de los signos de la modernidad, por el diseño de la Galicia ideal que van configurando los maestros de Nós, Castelao, Otero Pedrallo, Risco, Cuevillas,
y en el ámbito de la lírica, que es lo que aquí nos interesa, por el surgimiento y manifestación de la generación del 22 o de la vanguardia, la de Manuel Antonio, Amado Carballo, Pimentel, Bouzabrey, Acuña, a los que hay que añadir los poetas del Grupo de la República, Cunqueiro o Iglesia Alvariño, generación marcada, para decirlo en términos orteganos, por un signo polémico y de ruptura. Esa razón rupturista está bien explícita en el Manifiesto Mais Alá de 1922, firmado por Manuel Antonio y Álvaro Cebreiro, y en un curioso texto del Rianxeiro, prólogo de un libro que ninguén escribiu, que tiene verdadero valor de poética, en el que Manuel Antonio dice: o autor deste libro, a diferenza dos poetas da súa terra, tan humildosos devotos da santa, do bardo e do rebelde, non para asemellarse a ninguén e moito menos o consabido trío, fixo da súa independenza un sagro fanatismo. Botouse ao traballo de facer un molde propio para o seu lirismo, sin reparar no celeiro de moldes feitos que nos deixaron os inesquecíveis precursores. Esos moldes nuevos de los que habla el autor de 4 a 4 son ni más ni menos que los que corresponden a la llamada concepción asociativa de la poesía, esto es, a la poética epocal determinante de la lírica moderna, que se desarrolla en Europa desde 1867 a los años 30, y que los poetas citados aportan con radical acento renovador a la poesía gallega en esta etapa. Una poética, conviene tenerlo presente, con 4 fundamentos, con 4 claves principales. Primero, la presencia de un sujeto moderno, opuesto al del intimismo sentimental romántico, ya no unitario y monológico, sino complejo, proteico y polifónico. Un yo que ahonda en el laberinto interior, en las abismales galerías del alma, y que, para decirlo con Unamuno, allá en las pantallas del alma propia, se proyecta disperso, discontinuo, roto, escindido. Segundo, el dominio de las actitudes encubridoras de las máscaras del yo, bien por pudor afectivo que controla la eclosión sentimental, o bien por distancia psíquica que posibilita la introspección, el descenso al reino interior, a esas regiones de lo incognoscible del yo. Tercero, el triunfo de la fantasía dictadora, esto es, de una imagen sorprendentemente nueva, de fundamento subjetivo, de índole poderosamente irracionalista y simbólica. Y cuarto, la tensión disonante del poema, o lo que es lo mismo, tensión entre la forma exterior, regida por la inteligencia vigilante y el esmero compositivo, y la forma interior, de irradiadora nebulosidad, de ricas y sugerentes irisaciones simbólicas. En este punto, reseñados estos principios que rigen la escritura de esos poetas de la generación de la vanguardia, me interesaría llamar la atención sobre una cuestión que me parece decisiva y que quizá la crítica no ha valorado con suficiencia. Se trata de lo siguiente. La Rosalía de Follas Novas, su poemario de 1880, con poemas escritos en los primeros años 70, está anticipando, está respondiendo a estos fundamentos de la modernidad poética, y no de manera suelta o esporádica, sino desde un trabado sistema de mundo y de estilo. De modo que ese libro suyo
supone un verdadero y solitario hito anticipador en la lírica gallega y, por supuesto, en la lírica peninsular. Ahora bien, si esto es así, si es cierto ese signo anticipador de nuestra poeta, y los creadores del grupo vanguardista son los que, a lo largo de los años 20 y primeros 30, establecen con madurez esa poética de la concepción asociativa de los signos de la modernidad, ¿por qué tendríamos que preguntarnos ahora la presencia o huella rosaliana se diluye, se difumina en esta etapa? ¿Ante qué llamativa paradoja estamos? Creo que la respuesta ha de ser doble, porque hay dos tipos de razones. Por una parte, no se da una lectura correcta, en claves de modernidad, de la obra rosaliana, de esa palabra suya anticipadora, como se pudo advertir en la cita de hace un momento de Manuel Antonio, quien, por cierto, además, en el manifiesto Máis alá, en el apartado de os devanceiros, llega a decir, cito, a socorrida e ridícula pose de falso romanticismo, enfermidade de moda naquil tempo, que chega a deslucir algunhas das páxinas grandes e persoais de Rosalía. Por otra parte, el espíritu generacional, la actitud iconoclasta, la actividad y la experimentación vanguardista tan decisivos en Manuel Antonio, en Acuña, en Cunqueiro, y luego las ramas líricas definidoras del grupo, esto es, el esteticismo metapoético, el culturalismo, el impresionismo sentimental, el impresionismo ecológico, el esencialismo, hemos de admitir que poco o nada son concordes con el decir de Rosalía, con el mundo y con la palabra rosalianos. Que la huella de nuestra poeta se diluya o desvanezca no va a impedir, sin embargo, que tengamos muestras admirables de su presencia, como es el caso de dos ejemplos que vamos a considerar. Los dos que se dan en los límites de esta etapa, en los años 1935-1936, y los dos además coincidentes en presentarnos una intensa y dramática visión mítico-simbólica de Galicia, con Rosalía como figuración esencial. El ejemplo de 1935 corresponde a los 6 poemas galegos de Lorca, un conjunto que en general, hay que decirlo, la crítica lorquiana y la crítica gallega apenas han valorado, considerando a menudo que se trataba de un juego del genial granadino. Y nada hay en ellos de juego, sino que por el contrario, y según señala el crítico Fealdevy, representan una obra perfectamente trabada, en forma poética de altísima calidad, obra profunda y muy rica. Considerados por sí solo, termina, estos poemas bastarían para consagrar a un artista. Ciertamente estamos ante un conjunto de acabado diseño y de un doble valor. De un lado, significa una aportación relevante a la nueva manera espiritualista de Lorca, propia de su último ciclo lírico, de muy peculiar y singular sistema simbólico y poderosa riqueza imaginativa. De otro lado, es una aportación de decisiva importancia a la lírica gallega, justamente, según hemos señalado, en una etapa crucial de renovación, de apertura a la modernidad.
Y Lorca acierta, además, a calar en el ser profundo de Galicia, a ahondar en las entrañas misteriosas de su pueblo y logra expresarlo con la más alta sensibilidad lírica en una compleja representación transida de dramatismo y unos muy precisos formantes. El emblema escénico de Compostela, que abren y cierran el conjunto, dos protagonistas emparejados, el emigrante y el joven campesino del Cil, sujetos de la desposesión, víctimas de muerte suicidaria, por morriña uno, por amor el otro, y dos figuras femeninas donadoras, positivas, también emparejadas en el conjunto, la Virxe da Barca y Rosalía. Atendamos a la canción de cuna para Rosalía de Castromorta, enmarcada al estilo rosaliano por un cantar de alba. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día, érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Os arados van e ven dende Santiago a Belén. Dende Belén a Santiago un anxo ven en un barco de prata fina que trae a dor de Galicia. Galicia deitada e queda transida de tristes ervas, ervas que cubren o leito e a negra fonte dos teus cabelos, cabelos que van ao mar, onde as nubes teñen seu nidio pombal. Érguete, miña amiga, que xa cantan os galos do día, érguete, miña amada, porque o vento muxe como unha vaca. Se advertirá en la lectura la complejidad y originalidad del tejido de las imágenes, con su base en la relación de noche, muerte como sueño, y el alba que es despertar, que es renacer, asociado a un pueblo, Galicia tendida e queda, sumergido en la vivencia de la radical orfandad y conmovido por un inmenso dolor de pérdida. A eso se añaden luego esos dos espacios, Santiago, el espacio sepulcral, Belén, el foco del nacer de la redención, entre los que se establece una ruta, un viaje. En un primer viaje, de esa ruta, un repetido ir y venir, los arados representarían el esfuerzo de siembra y de fecundación, de buscar con sacrificio y dolor la redención vivificadora. En un segundo viaje nocturno por el mar, dende Belén a Santiago, se da ciertamente el anuncio, se da la señal. Un anxo ven en un barco de prata fina, que ha de entenderse como un signo sagrado o de urna dotada, guarda el dolor de Galicia de poder redentor. A la luz de estas bases, cobra después claro sentido en la parte final del poema toda una cadena de imágenes y símbolos, fonte, mar, nubes, pombal, que arrancan del lecho de la tumba de Rosalía, todas ellas convergentes en el común significado de renacimiento, de poderes vivificadores, de sublimadora purificación. Estamos, no se me negará, ante un Lorca pleno y original, un Lorca poseedor de los más altos prodigios líricos. El movimiento y la tensión del poema, la pauta rítmica que lo modula y envuelve, el hechizo y la magia de las imágenes, el oscuro dramatismo que todo lo recorre. En 1936, cerrando ya esta etapa,
vamos a encontrar el segundo ejemplo que anunciábamos y que se abre con la publicación en la revista luguesa Resol del poema que Luis Pimentel, sin duda el más hondamente rosaliano de su generación, dedica a la cantora del Sar. Ahora bien, y desde esa fecha, habrá que esperar primero a 1950 la publicación de su breve poemario Triscos y después al ya póstumo Sombra de aire Nerva para que el admirable conjunto pimenteliano, su no menos compleja representación mítico-simbólica de Galicia con Rosalía como figura central, alcance todo su acabado diseño. Una representación que se levanta sobre 4 constituyentes, cada uno con su valor concreto y con su reparto. A saber, una focalización, otra vez Compostela. Una protagonización, el poeta profeta. Una figuración, Rosalía. Una proyección, Wallen. Entrando muy por encima en ese tejido significativo, Compostela aparece como montaña sonora de tallada pedra. Esto es, una imagen o representación que participa del centro y de la altura, espacio de reencuentro de tierra y cielo, escenario propicio a las revelaciones de lo celeste o de lo sagrado. Se entenderá entonces que sea en Compostela donde el poeta profeta quiere queimar os farrapos, esto es, abandonar la vida vieja para acercarse a un estado vivencial de orden superior. Por eso, cuando afirma xa queimei os meus farrapos en Compostela, el poeta surge transformado, portador de dones especiales a la espera de la revelación iluminadora. En ese conjunto, toda la impresionante figuración rosaliana, bonecta de sombras, sus rasgos caracterizadores, boca torta, pómulos marelos deformes polador, sellos exprimidos, su localización, errante polos fondos camiños, na solaina da súa casa deserta, y asimismo los signos escénicos que siempre la acompañan, día que esmorece, noite, campás de ferro, ceo brando moure desfeito, chuvia e brétima, dan una sobrecogedora visión, dimensión fantasmal y fúnebre. Ahora bien, ¿qué se nos quiere traducir con tan compleja figuración de Rosalía, tan central y tan decisiva en el conjunto de esa visión, de esa representación? Entiendo que todo viene a ser un signo convergente de una misma realidad espiritual y que convierte a Rosalía en figuración simbólica de la vivencia de la radical orfandad, del radical desamparo, del vacío último que abre el abismo de la angustia. Rosalía, símbolo de un pueblo sumido en la desgracia, a la espera de que el poeta profeta escogido logre sostener o peso do clamor y sea capaz de alzar el camino de la luz, de la vida nueva, de la redención liberadora. Y para cerrar, la representación, la proyección, nos lleva Pimentel al misterio de la terranai que el poeta sabe en el alén, más allá de los elementos que le dan corporeidad, la niebla, el mar, el bosque. Y por eso él, en vigilia ensimismada, espera siempre un milagre, una voz, algún signo o señal salvadores.
Tras la Guerra Civil de 1936, el esforzado proceso de restauración cultural en el período de posguerra se abre en 1947 con la publicación del poemario Comaros Verdes de Iglesia Alvariño, celebrado en aquel entonces por la crítica como canónico de la más genuina poesía gallega. Es un libro muy valioso y muy hermoso que responde a un renovado enchebrismo, vivificado y dignificado por la mejor tradición bucólica clásica, en el que nuestro poeta levanta la gran égloga de su tierra nativa, de sus horizontes familiares, los campos de Seivane, de Alloar, de la Manide, los agros de Apastoriza, allá donde el Miño se va haciendo pastor de ríos. Pero ese enchebrismo renovado no va a tener, curiosamente, una continuidad significativa. La renovación lírica que aporta el periodo, o al menos ramas y tramos muy representativos, creo que en gran parte se debe, si no me equivoco, a la presencia y a la huella de Rosalía. Para ser más preciso, su punto de partida e inflexión va a estar en 1952, con la publicación del volumen colectivo de los 7 ensayos dedicados a nuestra poeta. Del citado volumen nos interesan especialmente 2 estudios, el de Celestino Fernández de la Vega y el de Ramón Piñeiro, porque en ellos vamos a encontrar renovadoras aproximaciones a su lírica, una lectura moderna de Follas Novas, la que no advirtieron, salvo Pimentel, los de la generación de la vanguardia, sobre todo de las partes primeras del poemario, las de la palabra ensimismada y de la extremosidad vivencial. Más todavía y muy relevante, esa lectura renovadora que aportan los 2 ensayistas propicia una fecunda relación de su mundo y escritura poéticos de Rosalía, con claves de la poética epocal que ahora, en este momento, se hace canónica, y con su foco motivador, el hombre situado en el mundo. Y desde ahí, como explicará Alexandre, el canto de la vida humana en cuanto a historia, en cuanto limitada en el tiempo y en cuanto enfrentada con la finitud mortal. La categorización que Fernández de la Vega presenta, siguiendo pautas heideggerianas, de Rosalía como poeta en tiempo menesteroso, como voz que canta desde la noche del mundo, voz que interpreta y asume los signos de la desgracia, de la ausencia de los dioses, podemos decir que conecta e incide en una línea o vertiente de la rama existencial que cristaliza en nuestra lírica, en la lírica gallega de ese momento, en lo que Méndez Ferrín llamó con acierto escola da tebra y que se desarrolla a lo largo de una década entre 1952 y 1963. Es una línea o vertiente realmente rica, fecunda, que curiosamente encuentra su mejor representación en 3 libros, uno de apertura, 2 de cierre, apenas atendidos en su momento y después por la crítica. En la apertura que señalábamos, 1952, está Fabulario Novo de Cuña Navás, poemario muy unitario, atemperado por una oscura tonalidad de sentimiento, por un temple anímico de íntima tenebrosidad, en el que tiene voz un sujeto visionario del desasosiego y en el que
parecen resonar aquellos versos rosalianos de un yo lírico que se abisma, que se desdobla y que se interroga. Que ves nese fondo oscuro, que ves que tembras e calas? Non vexo, miro cal mira un cego a luz do sol clara, e vou caler a lo en donde nunca o que cae se levanta. Títulos significativos y representativos de Fabulario Novo: Día de Difuntos, Rebón Perpetuo, Desterro Insomne, Adolescente Morto, creo que ya apuntan muy bien a esa vivencialidad de la negrura existencial, de la angustia que sobre todo se desborda y que todo lo invade. Dirá así el poeta con poderoso ritmo, con rica orquestación en un fragmento. Caen e roldan as follas ao redor da auga, como se fose o seu dicir chorade. Tanguen as campas silenzo sin amparo, como se fora o seu tanguer chorade. Chorade os ancrados na soma e na morte, aos nuos sulagados na terra libidosa. El cierre de esta línea o vertiente de esta escola da Tebra, de tan rica incidencia rosaliana, se establece en primer término en 1961 con Lanza de Soledad de Iglesia Alvariño. Aquel admirado poeta del renovado enchebrismo de Cómaros Verdes publica ahora una de las cumbres de la lírica gallega de todos los tiempos que, como dejamos apuntado, pasó casi desapercibida. El conjunto es un riguroso y poderoso cancionero de la desolación, en el que el soneto, ya presente en Noriega y en Cabanillas, alcanza toda plenitud y toda perfección. En los signos de la protagonización del poema aparece un él que, como en concretos ejemplos rosalianos, estranxeira na súa patria, el más significativo, es, en gesto de modernidad, una máscara encubridora del yo. Un él que da figuración a un sujeto, muy del gusto también de nuestra autora, de la desposesión, modulado a lo largo del dramático conjunto del cancionero por una fatídica melodía de la lamentación. Dice: alguén ebe no oía lle berraba, mais el estaba solo nun aberto, a súa delor ben viva no ben certo, ollo da súa conciencia non marraba. En dura luz de laz muros alzaba o triste ao seu redor, naquel deserto, cerrado sobre sí, na máis desperto, vía que a noite diante dil medraba. Al prodigio de la forma y del ritmo habría que añadir todo un trabado juego de imágenes, toda una urdimbre simbólica, el dominio de la noche, la sombra, el mar, el viento, la rosa, y una cadena de palabras tema, laído, olvido, dolor, tormento, coita, ansia, etcétera, con lo que ese él, sujeto de la desposesión, acierta a expresar y comunicarnos su radical desvalimiento existencial. El segundo poemario de cierre es, en 1963, Palabra no tempo,
título en verdad poco afortunado, de María Mariño, una poeta de formación autodidacta y que accede a la creación poética cumplidos los 50 años y que nos deja en esa vertiente lírica de la menesterosidad existencial un libro de absoluta plenitud. Su mundo poético está radicado ahí, la proximidad rosaliana, en una estremecedora extremosidad vivencial que se manifiesta y cristaliza en torno a un eje temático fundamental articulador de todo: el reconocimiento y la asunción de una existencia extendida o amputada y que tiene al tiempo la muerte como agente agresor de esa dramática acción perversa. Se dibuja así un sujeto de la privación y del extravío que, tras esa asunción apuntada, queda sumido en el anodonamiento, en el sentimiento del vacío y en la imposibilidad de ver y de entender, de, en definitiva, encontrar sentido o proyecto a la vida. Miro, miro e non vexo, sinto, sinto e non teño, ollo lonxe e non entendo. La reflexión que habíamos citado de Ramón Piñeiro sobre la saudade e su aplicación de la saudade a la lírica rosaliana, puede decirse que abre otra original vertiente en esa rama existencial y que, en este caso, amplía su desarrollo en el tiempo. El más original y valioso ejemplo de esta línea lo aporta Noboneira, que bien significativamente cerraba Oseidos de 1955 con un apartado que titulaba Ondas de saudade y en el que podíamos leer en el laio de Noboneira: escurecen os penedos, baixa a sombra do ucedo a niñárseme no peito, istador, istador, istador miña, berro caído nun couso, a dor alúmame todo e ollo a morte no fondo. Quedaba prefigurado ya ahí y se figurativizará definitivamente en Oseidos II, en 1974, sobre todo en la parte diario de enfermo, lo que sin duda es la figuración del doliente saudoso, una figuración recurrente del yo de Noboneira, proyección simbólica del autor que da protagonización y sentido a un conjunto sustancial y muy original de toda su obra. En 1962, con la publicación de A longa noite de pedra, de Celso Emilio Ferreiro, se produce un giro significativo en la lírica gallega, pues de la rama existencial, de tan evidente huella rosaliana, se pasa a un realismo del mundo y a la gente, al canto del signo civil y social. Lo importante para nuestras consideraciones radica en que el modelo es ahora Curros, o más exactamente, la rama del patrianismo que arranca de él en el Rexurdimento y que va a tener como enlace Alcabanillas de la Terra Asoballada de 1917. Rosalía, pues, queda ahora en un segundo plano, y diríamos más todavía, en ese segundo plano el interés se va a desplazar, para utilizar términos de Alonso Montero, de su palabra solitaria, propia de las partes primeras de Follas Novas, a la palabra solidaria, la que da sentido a da terra e as viudas dos vivos e as viudas dos mortos. Se trata, con evidencia, de la Rosalía que se identifica moralmente con su pueblo, con los desposeídos, con las víctimas que padecen la historia. Es la Rosalía que, en gesto de modernidad, es capaz de construir un monólogo escénico en el que da protagonización y voz de lamento y voz de denuncia a una de esas figuras de vivos o muertos
dramático ejemplo de sujeto de la desposesión. Es lo que sobre su modelo hace Celso Emilio Ferreiro en el monólogo do bello traballador. Agora tomo o sol, pero ata agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan suando día a día nun labourar arreo. Dinlle o patrón a frol do meu esforzo e a miña mocedade nada teño. Ese realismo del mundo y de la gente, el canto civil y social, dejó pocas grandes voces, Celso Emilio, Méndez Ferrín, Noboneira, Bobaño, y sí, en cambio, un nutrido coro de voces ecoicas que sumen a la lírica gallega de esos años en lamentable postración. Entre 1976 y 1981, una serie de obras que hemos de considerar emblemáticas, con Pólvora y magnolias, de Méndez Ferrín, Tempo de Compostela, de García Bodaño, e direi vos eu do Mister das Cobras, de Manuel Vilanova, Herba aquí o Bacolá, de Cunqueiro, apuntan y marcan a signos de radical ruptura. Una ruptura que luego, en las décadas finales del siglo, va a desarrollar una vigorosa generación de los 80, Álvarez Cácamo, Fernán Bello, Seoane, Tosar, Valcárcel, Fonte, Raña, Araguas, que, muy especialmente tras la etapa primera rupturista en un segundo momento, en el camino hacia su madurez poética, sin dejar los primeros fundamentos esenciales y definidores, puede decirse que va girando hacia formas de la intrahistoria personal, del memorialismo y la conciencia histórica, hacia unas temáticas de revelación existencial en las que vuelven a aflorar a la protagonización del poema determinadas tipologías del sujeto lírico, de la desposesión, de la privación, del extravío, sin duda ahora mucho más en concordancia con los conocidos modelos rosalianos que ya mostraron antes su vigencia en el desarrollo de la rama existencial. Obras recientes de estos poetas, que son los poetas de la generación de los 80, como Estúrdiga Materia, de González Tosar, Diccionario do Estremecimento ou Habitación do Asombro, de Fernán Bello, No ventre da cóbrega, de Seoane, o Calado Testamento, de Rodríguez Barrio, son muestras espléndidas y de asombrosa madurez del nuevo signo lírico que, tras el realismo mostrenco, se nos presenta en estos tiempos de tanta menesterosidad espiritual y de tanta menesterosidad social, en una renovada y muy floreciente poesía gallega de esta hora. Una poesía, y concluyo, sobre la que resuena, honda y misteriosa, la estremecida voz de la tan amada Nai de Galicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arcadio, por ese maravilloso viaje por la poesía gallega contemporánea, desde Noriega Varela y Ramón Cabanillas hasta ahora mismo, Luis González Tosar, Xavier Seoane o Miguel Anxo Fernán Bello, que son poetas de unas promociones ya consagrados en Galicia, pero en plena madurez de su creación poética ahora mismo.
Yo no sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta. Tenemos tiempo para una pregunta o dos, tampoco mucho más. Si hay alguien que quiera mostrar cualquier inquietud, tenemos hasta micrófonos para que pueda hacerlo. Adelante. El micro. No, que un par de veces ha aludido a Curros Enríquez, pero en realidad no se ha detenido en él. ¿Por qué? ¿Porque está muy alejado de Rosalía o cuál es el motivo de que no le haya tratado apenas? Sí, efectivamente, es decir, Curros es uno de los 3 grandes poetas del Rexurdimento literario gallego, ¿no? Por lo tanto, está más o menos en la contemporaneidad de Rosalía, ¿no? Lo que pasa es que justamente Curros representa otra línea poética del Rexurdimento. Yo comentaba que el enxebrismo de Rosalía nace de la relación lengua-tierra. El pacrianismo de Curros, la otra corriente, ¿verdad?, que se desarrolla y que luego, como creo que apunté, enlaza con Cabanillas y llega a Celso Emilio, ¿verdad?, es la línea que parte del tercer componente, es decir, el pueblo, porque Curros es el que da la visión crítica, la más viva denuncia, ¿no?, de lo que el pueblo gallego sufre, ¿no?, está sufriendo. De manera que, evidentemente, no son en nada coincidentes. ¿Hay alguna cuestión más? Sí, bueno, tenemos 2 y hay tiempo para las 2, ¿no? Venga, María Jesús. El micro. Si usted podría decirnos brevemente en qué medida el marido de Rosalía, Manuel Murguía, le ha ayudado a ser quien fue o ha sido otra desgracia para ella. No, yo creo que la figura de Murguía es una figura decisiva en la vida y en la creación literaria de Rosalía, ¿no? Es la que permanentemente le está animando. El primer libro del gallego, de Cantares Gallegos, se debe al empuje, ¿no?, y a las urgencias que le da Murguía, ¿verdad? Y en los otros libros es exactamente igual, ¿no? De manera que sí, yo creo que es una persona de una acción decisiva, ¿no?, decisiva en la escritura, en el trabajo literario de Rosalía, sin duda. Señor Ovalle. Yo soy del Bierzo y allí estamos poniendo en valor últimamente a un periodista, escritor, poeta, editor que se llama Moncho González Alegre, que vivió en Vigo y que, por ejemplo, es uno de los que a través de su revista, una revista donde publicaba poemas en los años finales de los 50, principios de los 60, por ejemplo, a pesar de que él no era para nada nacionalista, pues fue el primero que editó algún poema justamente del señor Ferrín, ¿no? Entonces quería saber si en este personaje de mi tierra, en Moncho González Alegre, ¿a quién se refiere? González Alegre. Si en Moncho González Alegre se encuentra alguna raíz también en sus poemas, algunos de los cuales a mí en castellano, porque además Moncho escribía en castellano y en gallego, a ver si en él se encuentra también alguna raíz de Rosalía. Sí, bueno, yo creo que la importancia de González Alegre es fundamentalmente como editor y como director de una revista en esa etapa de renovación del
de la posguerra, la revista Alba, ¿no?, en Vigo, tuvo una gran importancia, tuvo una gran relevancia, ¿no? Y en un libro de estudio de la poesía gallega contemporánea, que aún sigue siendo uno de los mejores análisis, ¿no?, sobre la poesía gallega, ¿no? Como poeta, yo creo que es un poeta muy menor, ¿verdad? Y sí hay una parte de su poesía, quiero recordar ahora, en un libro que se titula Os Namoros, ¿verdad?, que podíamos relacionar, ¿verdad?, con esa lírica enraizada con la tradición popular, con la forma lírica del cantar, ¿eh? Por lo tanto, no exactamente, ¿no?, respondiendo a eso que llamábamos el enchebrismo, pero sí relacionado con las formas y con las pautas del cantar de base popular. Bueno, vamos a terminar por hoy entonces. Muchas gracias, Josefina, María Jesús y Antonio, por vuestras preguntas. Gracias a todos por su asistencia. Y quiero decir una cosa, señor subdirector de Cultura. He gozado del privilegio de ver el texto manuscrito con unas líneas perfectamente trazadas y ha sido una maravilla ver este gozoso anacronismo. Así que es un serio candidato a esa caja de las letras para depositarlo. Quiero también, en nombre de las tres instituciones convocantes, convocarles para mañana, donde cerraremos este ciclo rosaliano con una mesa, creo que de lujo, formada por Luis Alberto de Cuenca, que hablará de Rosalía interpretada por un poeta español de hoy, Marina Mayoral, máxima experta en Rosalía de Castro, que hablará de Rosalía, poeta en dos lenguas y mujer avanzada en su tiempo, y Carlos G. González Raigosa, que hablará de las novelas de Rosalía de Castro, que también es autora de algunas novelas que no rayan a la altura de su poesía, pero que sí tienen algún interés. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta mañana a las 7:30.